Bueno, seguimos ahora aquí en Constru Noticias. Esta vez hemos invitado a Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers. Con él vamos a hablar acerca de los data centers, este mercado que viene creciendo en Chile. Buenos días, Sergio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días, Catherine, y muchas gracias por la invitación. Sergio, hablemos de los data centers. Coméntanos un poco qué es un data center y cuántos data centers hay actualmente en operación en Chile. Bueno, un data center, bien resumido y en palabras simples, básicamente es infraestructura de almacenamiento de datos digitales, desde tu correo electrónico o grandes informaciones, por ejemplo, de los sistemas financieros. Todo se almacena en la nube, pero esa nube al final físicamente se plasma en lo que es un data center, que no es más que infraestructura donde se almacenan todos nuestros datos digitales. Actualmente, ¿cuántos data centers se encuentran en operación en Chile? A ver, hoy día, según los datos que en Colliers Chile hemos levantado, hay 33 data centers que ya están en pleno funcionamiento y terminados, pero hay otros 34 que están en algún proceso de desarrollo que puede ir desde recién haber comprado la ubicación, el terreno, hasta estar en construcción, en terminaciones y próximo a operar. ¿En qué zonas del país se encuentran los data centers principalmente? Porque hemos hablado en interno de la región metropolitana, no me has comentado acerca de Quilicura, Lampa. Coméntanos al detalle. Así es. A ver, puntualmente en Chile hoy día se concentran en la región metropolitana, lo que es el Gran Santiago. Puntualmente dentro de la región metropolitana también se han concentrado en el sector norte, en las comunas que tú mencionas, como Quilicura, Lampa, Colina. Básicamente porque ahí se conjugan las distintas variables que necesita un data center para su correcto funcionamiento, que tiene que ver con la disponibilidad de suelo, obviamente, el uso de suelo, que la normativa de la planificación urbana permita el funcionamiento de un data center, la capacidad eléctrica que se necesita, la fibra óptica. Un poco se ha ubicado también el valor del suelo, que es muy importante para este tipo de casos. Todo eso ha llevado a que hoy día se estén concentrando en el sector norte de la región. ¿Cuáles son las características de los terrenos óptimos para este tipo de desarrollos? ¿Nos puedes detallar así, una por una? Sí, a ver, yo te diría que son principalmente tres y que las mencionaba de hecho en la pregunta anterior. Lo primero es proximidad a infraestructura eléctrica, que haya energía disponible. Los data centers funcionan en base a energía y consumen bastante energía, por lo tanto necesitan transmisión eléctrica, subestaciones eléctricas próximas, o en su defecto desarrollar dentro del mismo proyecto también esa infraestructura eléctrica, pero eso encarece también los proyectos. Por otro lado, necesita también acceso a fibra óptica. La fibra óptica finalmente es los medios por los cuales se transmiten los datos que se almacenan en los data centers, por lo tanto también es importante disponer de ella. Condiciones geográficas seguras. En Chile particularmente somos un país sísmico, pero las normas de construcción son bastante rígidas y eso lo tenemos bastante cubierto. Pero también no se pueden exponer a riesgos geográficos, por ejemplo, como inundaciones. Eso también te puede limitar algunas ubicaciones. Y por último, yo diría que una de las grandes dificultades que estamos teniendo en Chile tiene que ver con la clasificación regulatoria del suelo, en el fondo el uso de suelo que te permita el poder desarrollar un data center. Hablemos de la permisología. ¿Cuáles son los aspectos que Chile debe mejorar para potenciar más este tipo de desarrollos? Sí, a ver, es un buen punto, porque la permisología está siendo un tema importante en Chile, no solo para el desarrollo de data centers, sino que para distintas inversiones en infraestructura que se pueden realizar. Hay que pasar por una serie de instituciones y aprobaciones distintas para aprobar estos proyectos. Y hoy día, como el data center también es un desarrollo relativamente nuevo y desconocido, ha costado un poco poder avanzar. Hoy día los data centers en Chile están clasificados como una actividad molesta, básicamente por el almacenamiento de combustible que se utiliza solamente cuando es necesario utilizar los generadores de emergencia, cuando no hay luz, cuando no hay energía, se utilizan esos generadores que son en base a combustible.
por el hecho de almacenar ese combustible son clasificados como molestos. Y eso restringe también bastante las ubicaciones, como hablábamos antes, las ubicaciones en las cuales se puede desarrollar un data center. Un data center que no es más que una construcción, un galpón, una bodega con servidores en su interior, donde no existe mayor tráfico humano, digamos, no existe la circulación, no trabajan muchas personas ahí, donde no existe la circulación de camiones, por ejemplo, como en cualquier otro barrio industrial molesto, sí existiría. Por lo tanto, todas esas externalidades negativas que tiene el uso industrial, en este caso, no existen. Por otro lado, existe un desconocimiento de los funcionarios que les toca revisar este tipo de proyectos, insisto, por ser un desarrollo relativamente reciente, y no conocen su funcionamiento, que es algo desconocido para ellos y que es necesario quizá educar un poco para poder conseguir las aprobaciones. Y por otro lado también están los plazos. Todas estas instituciones que tienen que revisar los proyectos se toman demasiado tiempo y muchas veces hacen observaciones un tanto quizás ridículas, considerando el monto de las inversiones que se tienen que hacer para este tipo de proyectos. Entonces, afortunadamente el país, yo creo que se lo ha tomado en serio, se estableció un Plan Nacional de Data Center fomentado por el Ministerio de Ciencias en Chile, por lo tanto es algo que yo creo que está mejorando y está avanzando, pero sin duda nos queda bastante por mejorar. Sí, es, ¿no? Por ser un desarrollo relativamente nuevo, pero que va en ascenso cada vez, va a tener que acelerarse ese, como tú dices, ¿no? Educar un poco y ese desconocimiento, pues, que quede al final en que estas personas sean las idóneas para poder dar los permisos y que no sea tan lenta la aprobación. Hablando del tema de las cualidades, sé que Chile es un lugar muy atractivo para el desarrollo de estos data centers. ¿Cuáles son estas cualidades que hacen de Chile un lugar para poder desarrollar esta industria? A ver, yo creo que tenemos varias. Primero, condiciones geográficas relativamente seguras, si bien somos un país sísmico y eso podría ser un problema. En general, los riesgos geográficos son bastante acotados y no son un problema. Tenemos un acceso a fibra óptica importante, está garantizada esa conectividad de alta velocidad, por lo tanto los data centers pueden operar sin mayores problemas. Tenemos infraestructura eléctrica también bastante robusta, sí tenemos algunas dificultades con la transmisión, tenemos energía disponible pero cuesta distribuirla, pero dicho eso, creo que lideramos en la región el tema de la proximidad a la infraestructura eléctrica. Y por último, más allá de lo que conversábamos de la permisología, tenemos dentro de todo un marco regulatorio adecuado, las instituciones funcionan y puede que a veces quizás en plazo un poco extenso los proyectos avanzan y se consiguen las aprobaciones. Así es. Y bueno, finalmente, ¿cuáles tú consideras son los aspectos que Chile debe mejorar para poder potenciar aún más este tipo de desarrollos? A ver, hablamos hace un rato también de lo que era la permisología. Yo creo que mejorar el marco regulatorio y agilizar los permisos es fundamental para que los data centers funcionen. Ojalá poder revisar la clasificación de molestos y calificarlo, ojalá como infraestructura estratégica. Se facilitaría también estos trámites y fomentaría más que existan nuevas inversiones. También creo que un desafío pendiente es un poco descentralizar el funcionamiento de los data centers. Ya dijimos que hoy día se concentraban en la región metropolitana, pero Chile es un país bien extenso y en regiones, y sobre todo quizás en el sur de Chile, que podrían facilitar también los sistemas de enfriamiento que necesita un data center, podrían ser lugares adecuados para poder desarrollarlo. Después yo te diría que, y esto es un desafío más del mercado de data center más que de Chile en particular, tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, sobre todo lo que tiene que ver con mejorar las tecnologías de enfriamiento que hoy día requieren de mucha agua, mucho consumo de agua. Modificar eso, de hecho ya hay empresas como Google que está revisando sus proyectos para incorporar nuevos sistemas de enfriamiento, cambiarlos por aire en vez de agua, y eso minimizaría también el impacto ambiental.
Y por último, que también lo mencionamos antes, tiene que ver con la formación de capital humano. Primero, desde el fondo, especializar a profesionales que finalmente van a operar y trabajar en los data centers, pero también capacitar a aquellos que tienen que realizar este tipo de proyectos. Hoy día quizás hay mucho desconocimiento al respecto, y el que pudieran conocer un poco más de en qué consiste y de qué se trata también ayudaría bastante a que esto avance a mayor velocidad. Así es una industria en desarrollo y va a ir creciendo a pasos agigantados en Chile, según lo que se viene dando. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy aquí en Construct Noticias. Esta ha sido la entrevista con Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers, con quien hemos hablado acerca de este mercado tan importante de los data centers. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti.